Y estamos de vuelta. El gobierno dejó sin efecto y pidió revisar un informe que advertía de los posibles impactos negativos sobre los pueblos indígenas por la ampliación del proyecto Camisea en el Cusco. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, sostuvo que el informe del Ministerio de Cultura fue dejado de lado porque no revisó adecuadamente la documentación que presentó Pluspetro. Indicó que el gobierno verificará el informe y determinará la investigación o la mitigación, de cualquier efecto que pudiera darse. Y en ese sentido vamos a conversar aquí en nuestros estudios con Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad. Y saber, para comenzar, señor Lanegra, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo aquí en el set. ¿Qué opinión tiene respecto de esta última información que hemos presentado? Y luego vamos desmenuzando paso a paso cuál es la situación en concreto, por favor. Y bueno, esa es en realidad apenas la segunda entrevista en la cual tengo después de 3 meses de haber dejado esta responsabilidad en el viceministerio. Le agradecemos por la deferencia. Sí, en este caso en particular, porque creo que es un momento bien importante para explicar a los televidentes de una manera sencilla cuáles son las implicancias, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Los efectos también. Lo primero que habría que entender es qué son los pueblos en aislamiento y en contacto inicial, porque ese es uno de los temas que está en el centro de esta preocupación. Es población, son 2 tipos de poblaciones, ¿no? La población en aislamiento, que por diversas razones ha decidido o se ha visto obligada a vivir sin contacto con el resto de la población del país. Es un grupo, la población en aislamiento. Y la población en contacto inicial, que es población que ya tiene cierto nivel de asentamiento incluso, que tiene relaciones con alguna medida con el Estado y con otras personas de la sociedad peruana, pero que todavía son vulnerables. El nivel más alto de vulnerabilidad es el de la población en aislamiento. Es la población que con una gripe, una enfermedad sencilla para nosotros, podrían ver en su salud afectada de una manera muy grave. La población en contacto inicial también es vulnerable, en menor medida, pero también requiere medidas de protección. Entonces, hace algunos años, en los años 90, y luego en el año 2003, con una norma que mejoró el régimen de protección, se creó una reserva territorial en la zona Cusco y cercano a Ucayali también, una parte de Ucayali, que se llama la Reserva Territorial Coapacori-Nahuananti. Y esta reserva territorial se hizo además pensando en los riesgos que podían haber de las actividades de hidrocarburos en lo que se conoce ahora como el lote 88 de Camisea. Y entonces, en ese contexto, el Estado peruano crea esta reserva y además establece una obligación por la cual, además del lote 88 que ya se había creado en el año 2000, el contrato, que se había otorgado en el año 2000 de este lote 88, no se iban a otorgar nuevos derechos adicionales a ellos. Y que por lo tanto, todo lo que ocurriera dentro del lote 88 debía estar sometido a las reglas peruanas sobre materia ambiental y materia de protección de los pueblos indígenas, y que cualquier nueva ampliación o cualquier cosa que se haga en este lugar tiene que cumplir con esos máximos niveles de protección para asegurar que la población en aislamiento y la en contacto inicial esté debidamente salvaguardada. Esté protegida. Y bueno, entonces, ¿cuál es la situación que se ha dado? Porque ahora el presidente del Consejo de Ministros dice que no se había contemplado todo, que tienen que hacer una segunda revisión. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí viene un segundo tema, que es el estudio de impacto ambiental. Hay un estudio de impacto ambiental que es una de las condiciones que existen para poder desarrollar actividades de exploración o de explotación dentro de un lote. En este caso en particular, dado que es una reserva territorial y hay pueblos en aislamiento y contacto inicial, existe una obligación desde abril del año 2012, por la cual el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, tiene la potestad de emitir una opinión, la facultad y la potestad de emitir una opinión técnica vinculante, es decir, es una opinión que la autoridad tiene que de todas maneras tomar en cuenta. Y esta opinión técnica vinculante se emite mediante una resolución viceministerial. ¿Qué cosa es lo que evalúa esta opinión? Determina si el contenido del estudio de impacto ambiental, en opinión del Ministerio de Cultura, cumple con las garantías para garantizar efectivamente que la salud y la vida de la población en aislamiento y contacto inicial no corra ningún riesgo. En particular la que está en aislamiento, que es, como digo, la más vulnerable. Y la de contacto inicial también, desde luego, pero digamos, ambas poblaciones estén debidamente protegidas. En este caso, es un caso que además me sirve para explicar por qué algunas regulaciones o algunos intentos de cambio en las regulaciones pueden generar problemas de gestión. Le explico. Existe un conjunto de necesidades técnicas para poder elaborar una opinión técnica de esta naturaleza. Es decir, no es una cosa sencilla. Para empezar, los estudios de impacto ambiental son documentos muy voluminosos, son tomos. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, en su comunicado que han publicado ayer, han recibido 18 tomos.
y luego recibieron posteriormente, después de emitir esta resolución, 8 tomos adicionales de información. O sea, no es un trabajo además arduo que tiene que realizar. Segundo, que hay que ir al lugar y constatar. Hay que hacer visita de campo, eso requiere tiempo. Por las condiciones de vulnerabilidad de la población, tú necesitas tomar además medidas de protección especiales, no puedes ir sencillamente de una manera no planificada. No, como usted ha mencionado esto de los datos, yo lo que quería simplemente era añadir que me parece muy pertinente en este contexto que los Nahua, ¿no es cierto?, que también han presentado una carta. Que son un pueblo en contacto inicial, están en contacto inicial. Que ahora, claro, entraron en contacto inicial con el mundo exterior, pero esto fue en el 84, y en el 84, cuando se dio, después que hubo contacto, se dio el 50%. Exacto. O sea, lo que se hace no es graficarlo con un ejemplo del grado, eso fue, el grado de riesgo que se puede llegar, es muy vulnerable. En esa época los Nahua todavía estaban en una situación de mayor aislamiento, por eso eran más vulnerables. Claro, pero es a lo que usted se refiere, que el riesgo que puede correr una población está en absoluta vulnerabilidad. Ahora los Nahua tienen contacto inicial, tienen menos vulnerabilidad, pero efectivamente, o sea, hay otra población que a veces nos cuesta entender, ¿no? Población que no son muchas personas, que son peruanos y peruanas como nosotros, que son los más vulnerables que puede haber en el país, que requieren una voz que defienda a esta población, y que el Estado tiene la obligación de cuidarlo. Yo sé que, es muy importante para el país tener energía, tener gas, desarrollarse. Claro, pero no puedes privilegiar. Pero hay que hacerlo de una manera tal que también salvaguarde los derechos. Ahora, como digo, es una población a veces que nos cuesta inclusive imaginar, pero que es muy importante tener en cuenta, más hoy que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ahora, Cris, por supuesto, ahora sí vamos a tocar todos esos puntos, pero para nosotros era muy importante poder tener un poco más de visión y esclarecer estos hechos, porque la verdad que es muy fácil, como ha mencionado usted, decir sí, pero que se necesita el desarrollo y todos somos peruanos y que hay que privilegiar eso, pero la verdad es que nunca podemos privilegiar el desarrollo económico sobre la vida de las personas. Entonces hay un proceso adecuado. Creo que es posible siempre tomar en cuenta ambos temas, pero efectivamente en la jerarquía del país, de sus responsabilidades, primero es la vida de las personas. Exacto. Y después otros temas. Ahora, no solamente eso, como decía usted, ¿no? Sino creo que de por sí cuando se hacen estos estudios y qué es lo que le preocupa a la misma comunidad, en los Nahua, y según los reportes que he estado revisando, todo el trabajo inicial que se hace para poder desarrollar este lote 88 implica el movimiento, maquinarias y distintas operaciones, y que obviamente ellos están muy preocupados porque si tienen acceso directo a los recursos naturales, se alimentan con los peces, se asustan y sienten que hay mucho riesgo. Eso es muy importante. Mire, hace unos días se ha hecho público un documento, un informe del relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas y en Sanaya. Y este relator ha dicho, mira, se requieren 6 cosas claves para que un proyecto se desarrolle en relación con los pueblos indígenas. En primer lugar, que haya buenas regulaciones, que estén pensadas en proteger los derechos. 2, que exista además de parte de las matrices, porque muchas de esas empresas son empresas internacionales. Los países deberían asegurar que esas empresas no solamente cumplan sus normas en sus países de origen, sino también en los países a los cuales llegan. A veces tienen regulaciones más débiles. 3, se requiere que la población indígena participe en el diseño de lo que va a ser la estrategia de desarrollo de las actividades extractivas y la energía en sus países. Es decir, no solamente que el Estado llegue cuando ya tiene un proyecto, sino que en la planificación de lo que se va a hacer como país ya estén involucrados. 4, que además exista un mecanismo de participación y consulta, sin duda, permanente respecto ya a los proyectos que se vayan a llevar a cabo, ¿no? Luego, que además la población participe de los beneficios de lo que se obtiene. Ese es un poco lo que los Nahua están diciendo, es, bueno, ¿y cómo nos beneficiamos nosotros de todo esto? En verdad está llegando este desarrollo, está llegando efectivamente, y nosotros no lo vemos, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, la obligación principal es del Estado, sin duda. El Estado fija los estándares, pero el 6º punto es clave, ¿no? La diligencia de las empresas, que efectivamente cumplan con todas las reglas que establece el Estado y además las normas que a nivel internacional se establecen en esta materia. ¿Ha sido oportuno este pedido entonces de la Defensoría del Pueblo? Ha pedido protección a los pueblos en aislamiento y ha dicho que hace falta que se haga un análisis mucho más riguroso, atendiendo a la opinión técnica del Viceministerio de Infraestructura. Sí, creo que es muy importante porque eso se dio antes de que se hubiera hecho público el hecho de que esta resolución que se dictó estas observaciones ha sido dejada sin efectos por otra resolución dictada día después. Se indica de que la razón es que había información adicional que acá ha llegado y que requería ser revisado. Eso es un poco enredado, ¿no? Con la adicional de una resolución y otra. Yo he revisado hasta hace unos minutos la página web el portal del Ministerio de Cultura. No aparece ninguna de las 2 resoluciones en el portal.
Claro, nosotros estamos defendiéndonos de algunos... Una primera cosa creo que es clave es que efectivamente se dé. Pero yo creo que transparencia, ese es un elemento Nosotros crucial. quisiéramos poder hablar con tranquilidad de cada uno de los puntos y parece que no. Me parece que lo que ha ocurrido, y digamos, una preocupación que yo tengo central es la credibilidad de las acciones del Estado en un tema tan delicado. Entonces, ya se ha producido ese tema, en el cual aparecen dos resoluciones, en las cuales una dicta una observación, la otra dice no, hay información adicional que tiene que ser vista, hay que hacer una nueva revisión del informe. Entonces ya se generó, digamos, una situación en la cual obliga, en este caso, al Estado en su conjunto, no solamente hablando solamente del gobierno, del Estado en su conjunto, a dictar medidas especiales para darle todas las garantías a la ciudadanía de que se van a hacer las cosas de una manera adecuada y transparente. Es decir, si ya existe una obligación ordinaria de hacer las cosas bien y de mantener una situación de, digamos, de cumplimiento de las normas, como corresponde a cualquier procedimiento, dadas las circunstancias ocurridas, creo que es muy importante que en ese caso la autoridad brinde todas las garantías de transparencia, de apertura, para que las autoridades y demás interesados en el tema puedan saber exactamente cómo se va a llevar a cabo todo el proceso de revisión, para que luego el resultado que se obtenga sea un resultado que sea creíble, que dé las garantías, la tranquilidad respecto a que lo que se va a decir está bien. Porque nuevamente insisto, al final lo que está en cuestión es la vida de personas, entonces hay que tener en cuenta eso al momento de tomar una decisión y además para asegurar también el procedimiento y la calidad decisoria que se tome en este caso. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, en realidad primero conocer las propias resoluciones, creo que es importante, como digo, primer punto de transparencia, que las resoluciones entonces, además, se conozcan, todo se hace como que en un ambiente extraño, más allá de su caso también ha sido la renuncia del viceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, de verdad que son como varios hechos que uno no termina de entender con claridad qué pasó, ¿no? Sí, en realidad esos temas lo que finalmente hacen es generar un conjunto de, como digo, de situaciones en las cuales los actores no se sienten claros respecto de las reglas y su aplicación. Creo que ese es lo más importante en cualquier país. Siempre, en todo el mundo, esta situación de decidir proyectos extractivos en contexto de pueblos indígenas y otras comunidades también no indígenas, porque, ojo, que el tema no solamente es los derechos de los pueblos indígenas, son derechos de todos los peruanos. Entonces siempre generan ese tipo de tensiones. Entonces la fórmula siempre ha sido la de generar una institucionalidad creíble, confiable, que haga que estos temas se resuelvan y se zanjen de una manera que todos vean como justa. Pero este tipo efectivamente de procedimientos lo que originan es la sensación de que esa institucionalidad todavía no es lo suficientemente fuerte como para garantizar todo esto. Entonces hay que trabajar. Otro tema que es clave es quién revisa los estudios de impacto ambiental. Porque ese, por ejemplo, es un típico estudio de impacto ambiental que debería ser revisado por la nueva entidad, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el SENACE. Entidad, como usted sabe, ha sido claramente una ley en diciembre del año pasado. Y estamos a agosto y todavía no es posible, digamos, conocer quién es el titular de la entidad. Entonces, digamos, otro tema que está pendiente en la agenda es poder constituir una entidad independiente de los sectores extractivos, que sea quien dé también parte de estas garantías, ¿no? Creo que en ningún caso se ve con tanta claridad la importancia de tener todas las garantías de independencia como en este caso. Bueno, esperamos entonces que todo esto se pueda solucionar, pero lo que nosotros sí, en realidad exigiríamos a las autoridades es que haya mucha transparencia con esto, como usted mismo lo ha señalado, el tema de las resoluciones para poder tener un margen más amplio, y como decimos, claro, obviamente todos queremos desarrollo, pero por ningún motivo esto se puede privilegiar a la vida de las personas que habitan allí, ¿no? Creo que es muy importante dar estas señales de confianza de las autoridades, en particular las autoridades entrantes, es muy importante que eso se asuma, y creo que es clave en este día de los pueblos indígenas. Eso queremos ir ya culminando la entrevista, que usted sabe cómo es el tiempo en la televisión, pero bueno, esta es una fecha especial y en ese sentido cómo debería trabajarse también para que muchas personas estén, en general me parece que hay mucho desconocimiento y creo que tendríamos que, para empezar a respetar y a valorar nuestra pluriculturalidad y desarrollar la interculturalidad, ser conscientes de que hay muchas personas, hay gente que vive en comunidades que es diferente a lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Sí, bueno, es una riqueza, al mismo tiempo un desafío, el hecho de la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Los pueblos indígenas son parte importante de nuestra historia. Ahora, los esfuerzos de incorporar a los pueblos indígenas dentro de la República vienen desde el siglo XIX y han tenido 1001 avatares, ¿no?
y han tenido a su vez dentro de este proceso unas visiones que a veces son limitadas, parciales de todo lo que implica la agenda indígena. Creo que hoy el tema no solamente involucra el tema de las actividades extractivas, creo que hay que mirar también el tema de la salud, de la educación, de los servicios públicos, del acceso a los medios de comunicación, del acceso a vías de comunicación, de la necesidad de fortalecer la integración en general de la población indígena a la vida política y democrática del país. Creo que son los temas centrales y ojalá que pronto tengamos buenas noticias en estos temas. Por favor, sí, que así sea. Gracias, señor Landera, por estar con nosotros esta mañana. Muy interesante escucharlo. Iván Landera, viceministro de Interculturalidad. Nos vamos ahora al Congreso de la República. Información en vivo con Igor Malca. Adelante, Igor.